¿Por qué tiene esa forma? Según dicen, dos caballos cruzados. Dos caballos cruzados. Oh, ¿y por qué son dos caballos cruzados? Me parece que son ¿Qué cosa es caballos. ese monumento amarillo que está allá? Ese monumento le llaman el monumento del caballito. Hola, mi nombre es Roberto Viajero y soy al frente de ese monumento amarillo en la Ciudad de México para preguntar a los transeúntes qué significa ese monumento amarillo. ¿Consulta? Me están esperando, muchas gracias. De nada. ¿Voy a hacer una consulta? No, sí, no, gracias. Una preguntita. Dígame, ¿qué cosa es ese monumento amarillo? Es el monumento de Torre de Caballito. ¿Y por qué un caballito? No sabría decirlo. ¿Y usted? No sabe tampoco. ¿Son mexicanas? ¿Viven acá? ¿Trabajan acá? ¿Y nunca se lo han preguntado? No. Ok. Entonces no está tan mala mi pregunta. Listo, gracias. ¿Consulta? ¿Les podía hacer una consulta? Dígame, ¿qué cosa es ese monumento? Es la torre de... Bueno, significa que es un caballo, pero en realidad es donde sale lo del cárcamo. ¿Qué cosa? El drenaje profundo. ¿Cómo? Lo del drenaje profundo. ¿Qué cosa es el eso? respiradero. ¿Cómo se lo explicaría a un extranjero? Pues es un adorno que pusieron para que no se viera feo lo del respiradero. ¿Para que no se viera feo el respiradero del metro? No, lo del drenaje profundo. Ah, ¿y qué significa el monumento? Un caballo, ¿Y por qué un caballo? que tiene la forma de un caballo. Nada más, no por homenajear a los caballos. No, yo no sé quién hizo O sea, podía haber sido un quetzal, Algo podía así. haber sido cualquier animal. Sí, pero le dicen el caballo porque tiene la forma de un caballo. La forma del caballo. No, pero ¿por qué fue caballo? Dale, podía haber sido cualquier animal. Ujú. Listo. Sí, pero ese es para que es un respiradero para que no se Claro. vea feo. Epa, muy bien, perfecto, gracias. ¿Para qué? Caballero, ¿le puedo hacer una consulta? Tengo prisa, pero ahora Caballero, ¿le puedo hacer una consulta? estamos en una cita, perdón. Están en una cita secreta. Una cita. Caballero, ¿le puedo hacer una consulta? Claro. Yo se la hago, usted dependiendo me contesta. Escúcheme, ¿qué cosa es este monumento que está aquí, el grande amarillo? Lo dice Torre del Caballito. ¿Y qué significa? ¿Por qué es un caballo? La verdad, no tengo idea. Yo No lo acabo de sabe. llegar a la ciudad. Oh, ¿de dónde es usted? Es de Toluca. De Toluca, listo, bienvenido a México. Gracias. Ajá. ¿Les puedo hacer una consultita? Gracias, qué amable. Gracias significa ¿qué en México? Que llevamos un poquito de prisa. ¿Eso significa gracias? Moña, qué loco. Señora, le hago una preguntita. ¿Le puedo hacer una pregunta? Dígame, ¿qué cosa es ese monumento amarillo? La Torre del Caballito. ¿Ya? ¿Y qué significa? La verdad no sé, pero yo nomás sé que es la Torre del Caballito. Así se le llama. Listo, gracias. Caballero, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Le puedo hacer? Dígame, ¿ese monumento amarillo qué significa? ¿Qué significa? No, ni idea. ¿No sabe? ¿En honor a qué es? Sé que es un caballito nada más. Pero Ya, pero ¿por qué un caballito? ¿Por qué no un quetzal? ¿Por qué no otro no sé, animal? No sé ni idea. No No tiene que ver con la torre. ¿Con qué torre? Esta. Esa torre que está el acá. caballito, ¿Ya? pero no sé el origen. Ni por Porque los qué. caballos son oriundos de México, No, precisamente No. son franceses, franceses o árabes. árabes, pero de origen mexicano no sé. No, no creo, no son de América. ¿Cómo se llama? Artista. El artista es... ¿Qué artista lo hizo? Desconozco qué artista, No. pero sí sé que hay otro en Guadalajara. Oh, similar. ok. Así amarillo, No es como caballito, es otra parte, pero es más o menos formado de la misma estructura. del mismo De diseño. las mismas más o menos dimensiones. Ya, ok, perfecto. Muchas gracias, caballero. Caballero, ¿le puedo hacer una consulta? Claro que ¿Qué es ese sí. monumento amarillo que está allá? Ese monumento le llaman el monumento ¿Y del por caballito. qué? Epa. Porque representa un caballo, si no, no fuera. Perfecto. Decimos que se va a parecer un caballo y es una rana, pues claro que no. Sí, porque luego pienso, vamos a decir, ay, es un abanico, porque no. Ah, no lo es. El caballito. Perfecto. Pero es contemporáneo, algo así. Algo así. O sea, pues el chiste es que es, o sea, modernísimo. Ok. Eso. Un saludo para dónde, a dónde. Para Latinoamérica entera. Lo ves ahora en internet, ahora ya es para todo el mundo, Latinoamérica entera. Un saludo para toda Latinoamérica entera, completísima.
próxima. Desde aquí, desde la Ciudad de México, aquí desde Paseo de la Reforma y casi cerca del Monumento a la Revolución, su amigo. Por supuesto. Pues sin querer queriendo. Eso. Buena tarde, eso. Muchas Que tenga gracias, buena hasta tarde, luego, buena tarde. gracias. Qué buena onda. Dígame, ¿qué significa ese monumento amarillo? Yo no sé. ¿No sabe la señora? ¿El caballero? ¿No sabe? Ok. ¿Le puedo hacer una consulta, caballero? Disculpe, ¿les podía hacer una consulta? ¿A ustedes? Disculpe, ¿les podía hacer una pregunta? Dígame usted, ¿qué significa ese monumento amarillo que está aquí al lado de nosotros? ¿No conoce? ¿Y usted, caballero? ¿Son de aquí, de México? ¿De dónde es usted? Parece que de... Caballero, ¿le puedo hacer una consultita? Gracias. Señora, ¿le puedo hacer una preguntita? De nada. ¿Les puedo hacer una preguntita? De nada. ¿Por qué me dicen gracias y me están diciendo que no? Algo bien extraño es eso. ¿Le puedo hacer una consultita? ¿Mande? ¿Le puedo hacer una preguntita? ¿Mande? Escúcheme, dígame, ¿qué significa ese monumento amarillo? Es la Torre Caballito. ¿Ya? ¿Y por qué caballito? Ay, no sé. Ok, gracias. ¿Les puedo hacer una preguntita? No, muchas gracias. De nada. ¿Les podía hacer una preguntita? Caballero, ¿le puedo hacer una pregunta? Caballero, ¿le puedo hacer una consulta? Gracias. ¿Gracias de qué? ¿Le puedo hacer una preguntita? Sí, Dígame, ¿qué significa ese monumento amarillo? es la Torre Caballito. ¿Ya? ¿Y por qué es caballito? No sé. Ya, ok. Listo, gracias. ¿Les puedo hacer una preguntita? La señora, ¿le puedo hacer una preguntita? No sé el significado, entonces no tiene que ser. Pero ya escuchó lo que yo decía. ¿Y por qué no sabe el significado, señora? No me interesa. ¿No le interesa? Ay, disculpe. Gracias. ¿No me interesa o están platicando? No entendí mucho esa parte. Vamos a preguntar a los chicos que están acá. ¿Le puedo hacer una preguntita? ¿Qué significa ese monumento amarillo que está aquí al lado de nosotros? No sabré eso. ¿No sabe lo que es? ¿Y el caballero? Tampoco. Listo, gracias. ¿Le puedo hacer una preguntita? ¿Qué significa ese monumento amarillo que está ahí? Ay, no sé la verdad. ¿El caballero, la señora? Tampoco. Ajá. ¿Les puedo hacer una consultita? ¿Qué significa ese monumento amarillo que está ahí al lado? Es un caballo. Ya. Es una obra, pero no recuerdo quién fue el autor. ¿Y por qué es caballo? Eso sí, no lo sabe. A ver, ok. ¿Y la señorita? Es lo que estoy buscando. Buscando en internet. Bueno, ve, de algo van a servir estos videos. Para que la gente sepa lo que es el caballito, porque yo no sé lo que es y quiero preguntar y nadie me sabe contestar. Sí, yo soy nueva, no sé. ¿Usted de qué parte de México es? Del Estado de México. Ya, no de la ciudad. Perfecto. Muchísimas gracias. Le dejé tarea para la casa. ¿Les puedo hacer una consulta? Creo que se las he hecho, le cambiaron de sitio. Qué buena. Muy bien, vamos a preguntar. Señorita, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame, ¿qué significa ese monumento amarillo que está ahí? Pues es la Torre del Caballito. ¿Ya? ¿Y por qué un caballito? Ay, no sé. ¿Qué? Creo que todo México se lo preguntó cuando la pusieron. Ay, así. no soy el primero entonces. Exacto. Y aparte no sabían ni siquiera que era un caballito. Claro, no tiene mucha forma de No. caballito. Pero bueno, es un caballito. Ya. Sí, exacto. Listo, gracias, qué buena onda. Así me gustan la gente que tiene esa buena onda. Y para mí, ella, así son, como yo recuerdo, casi todos los mexicanos. Esa onda, así, no, o sea, una mujer relajada, tranquila. Así son todos mis amigos que yo he conocido en México. Pero por supuesto, la cámara asusta. Vamos a preguntarle, ¿te puedo hacer una preguntita? Ese caballito, perdón, ¿qué significa ese monumento amarillo? Es el caballito. Claro, ¿y por qué un caballito? Ay, no sabes. No sabe. Ok, gracias. La pregunta mal. Caballero, pregunta dígame al revés. usted, ¿Qué significa? Esto que tú ves aquí ¿Ya? es un respiradero de un drenaje profundo. ¿Del metro? No, del drenaje de la ciudad. Oh, ya, Ahí ok. cae el Del agua, desagüe, se sospecho. forma Ya, ok. desagüe. Entonces, para que no se viera mal, le pusieron esta... ¿Y por qué un caballito? Por la zona, porque era el diseño de la persona. Ya, ok. Y le pusieron caballito. Ese es el fenómeno. De hecho, esto iba a ser un hotel. ¿Ya? Iba a ser el hotel del caballito. Ya, Finalmente.
y no se dio. ¿Y qué cosa es ahora? Es el Servicio de Administración Tributaria. Una oficina del gobierno. Del gobierno, así Perfecto. Muchísimas gracias. Un Usted placer. ha venido a darme la respuesta. Muchas gracias. Claro Está que sí. corriendo la gente. Gracias. El caballero no está muy claro, no tiene muy clara el tema, pero al menos buena onda la ha escuchado y acercado. Señora, ¿le puedo hacer una preguntita? No, gracias. Yo prefiero que me contesten no a que me digan gracias, porque gracias me raya, me deja como... No entiendo, o sea, es como que gracias de qué, si yo estoy preguntando. Lo caso. Dígame, ¿qué significa ese monumento amarillo que está aquí al lado? Es un caballito. ¿Ya? ¿Y por qué un caballito? Es el símbolo del edificio. ¿El edificio? Ajá. El edificio se llama Caballito. Sí. Y esto también Caballito. ¿Y por qué Caballito? ¿Por qué no otro animal? Porque así le pusieron ellos. Así le pusieron. Listo, caballero. Perfecto, gracias. Caballero, ¿le puedo hacer una consulta? Estoy en doble fila, déjenme. Ay, ¿y por qué está tan en fila? Está mal estacionado el señor. Ahí está ese policía auxiliar, ese policía de tránsito. Vamos a preguntar al caballero que está atrás. Caballero, ¿le puedo hacer una consulta? Venga de ahí. Dígame, ¿por qué significa ese monumento? El monumento a Caballito, el artista hizo un emblemático forma de un caballo. Ya. Pero a su estilo. Claro. No recuerdo el ¿Y nombre. por qué caballo? ¿Por qué no otro animal? No, ese sí no se lo puedo responder. Perfecto. Pero por lo que yo sé, el artista le gustan esos animales. Los caballos. Oh, Sí. quizás él hace caballos en diferentes... Sí, Ah, ya. diferentes tipos. Listo, muchísimas gracias. Muy bien. Vamos aclarándonos un poquito. Híjole, llevo un poquito de prisa. Híjole. Caballero, ¿le puedo hacer una pregunta? Gracias. Caballero, ¿le puedo hacer una consulta? Gracias, de nada. Señoras, ¿les puedo hacer una pequeña pregunta? Dígame, ¿por qué ese monumento es así? Amarillo. No sé. La señora... Siempre ha estado amarillo, ¿eh? Siempre. Sí, yo creo que... ¿Y de forma de qué tiene? Dice que de caballo. Caballo. ¿Y por qué caballo? Pues porque según supuestamente le iban a poner nombre, al lugar de Reforma le iban a poner Caballito a la avenida. Avenida Caballito. Sí. Oh, y Pero no, siempre al final... no. Y se le quedó Reforma, Avenida Reforma, todo esto. Eso, oh. Y siempre lo pintan cuando Siempre se está empieza a así. oxidar. El mismo color, El siempre. mismo color. Yo que desde que estaba yo chica... siempre ¿Cuántos lo años tiene ese monumento? Uy, más de 10 años. Ah, ¿verdad? mire. ¿Y usted hace 10 años estaba chica? Señor. Pero Confianzudo. yo, es más, trabajé yo aquí, lo que estoy diciendo a la señora en el SAT. ¿Ya? Lo he visto cuando lo remueven, El cuando SAN. empieza a llover, lo empiezan a pintar Ah, para que no se oxide. Lo acaban de pintar. Lo acaban de pintar Era recientemente. que le digo. Perfecto, listo, Disculpe, muchísimas ¿le podría gracias. hacer Una pregunta. Dígame, ¿por qué ese monumento es a un caballito? Se supone que es un caballito. Claro, Es de pero Carlos V. El Carlos V se transformó en esto. El Carlos V está allá en Correos. Allá Ya. de aquel lado está. Había un caballo antiguo. Antiguo y un jinete Ya. antiguo. Este es Carlos V. Lo han modernizado y por eso lo han puesto ahí. No, esto lo estilizaron. Ya. Supuestamente Claro, estilizado. claro, ese caballo, ya. Este es otro caballo Ya. diferente. Perfecto, señor. Por fin me han dado la respuesta. Nadie sabía, gracias. Caballero, ¿le puedo hacer una consulta? Dígame, ¿por qué ese monumento es un caballito? No lo sé. Solamente he escuchado de quién lo hizo. ¿Quién lo hizo? No me recuerdo el nombre, es mexicano. Un artista mexicano. Listo. Cauduro, creo. Ok. ¿A usted le gusta ese monumento? No es de mis favoritos de él, pero está agradable. Ya, perfecto. Listo. Muchísimas gracias. De nada. Muy bien. Disculpe, ¿les podría hacer una consulta? Dígame, ¿qué significa ese monumento? Se supone que es un caballito. Que el caballito es como los caballitos del ajedrez, Ya. pero realmente es un respiradero Oh, de aguas negras. abajo ya del desagüe, claro. ¿Y pero por qué escogieron un caballito? ¿Por el ajedrez? Sí, Por el tema del ajedrez. ¿Y por qué no pusieron al rey o la reina o el peón o...? no lo sé. Salía más barato. Listo, muchas gracias. Disculpe, ¿les podía hacer una pequeña pregunta? ¿Por qué ese monumento? Porque es el monumento aquí del caballito, Sí. pues dicen que es por honor a ¿qué? No me acuerdo no tienes la no, tampoco tengo idea. Nada más sé que es una representación del caballo. De un caballo. Dice Torre Caballito. Torre Caballito. Pero no sabemos por qué es un caballito. Porque en México los caballos son oriundos de México, ¿no? Puede ser, pero normalmente el caballo viene de los españoles. Claro, vino acá, Sí, claro. exactamente, y entonces esta es una representación de A los la imagen españoles. De los españoles. Así es. O sea, ¿los españoles todavía son así de importantes en México? Según la historia, No, ahorita, en el momento. ahorita no. La historia no lo dudo, pero ahorita, ¿por qué han hecho un monumento tan grande a los españoles?
por la historia precisamente ya. de ellos, de los aztecas que se vinieron a establecer acá también. ¿Por los aztecas usan caballo? No, bueno, aparte que fueron la parte de... ¿Dónde lo conocieron? Lo conocieron y... ¿Los aztecas conocieron el caballo? No, era un instrumento de los aztecas también, Ya. para arar la... Antes de la llegada de los españoles, ¿ya habían caballos acá? No había así, digamos, porque ahora ya hay una clase, ¿cómo le llaman? La pura sangre, y Ya. todo eso es parte de exportación de caballos, ¿no? Ya, perfecto. Sí. La tenemos clarísima. Así es, Ok. así es, ¿no? ¿De Listo. dónde es usted? Yo, del lugar más precioso, no sé, acá hago como español, del lugar más bonito del mundo. Ah, entonces voy a decir, del segundo lugar más bonito del mundo. No, es de aquí. ¿Dónde es? A ver, adivinen, ¿cuál es el lugar más bonito del mundo después de México? Francia. No. Me gusta más Italia. Italia, ustedes son bien europeos, caballeros, culturalmente, lo veo. Yo soy de la tierra de los incas. ¿Cuál es la tierra de los incas? Eso. Y acá está por si acaso. Y no se me ocurrió leer. No tiene nada de peruano. ¿De peruano? ¿Y usted tampoco tiene de mexicano? No. ¿Usted se parece a Luis Miguel acaso? No. Entonces, ¿Luis Miguel es mexicano? No. Ok, listo, muchísimas gracias, hasta luego. Disculpe, ¿le podía hacer una preguntita? Híjole, es que íbamos prisa. Sí, gracias. Dígame, ¿qué significa ese monumento que está atrás de nosotros de color amarillo? El caballito de Sebastián es un escultor mexicano nacido en Camargo, Chihuahua. Y pues, creo que está desde los 90, principios de los 90. Claro. ¿Y por qué un caballito? No sé por qué un caballito. Ok, bueno. Sabía bastante caballero. Listo, muchas gracias. ¿Les puedo hacer una consulta? Sí, ya vamos. Dígame. Ya vamos prisa. Vamos a consulta. De hecho, vamos a consulta. Gracias. Te entendí, me pesa. No, pero me dijo, llevamos prisa. ¿Les puedo hacer una consultita? ¿Sí? Dígame, ¿qué significa ese monumento? La torre al caballito, pero no sé qué... ¿Por qué un caballito? No lo sé. ¿La señora? No, yo también hice la misma pregunta. Epa, muy bien, estamos iguales, estamos iguales. Sí. Listo, en el Perú decimos chócala. Gracias, caballero, ¿le puedo hacer una consulta? De nada. ¿Una preguntita? Ahorita no. ¿Cuándo? ¿Cuándo después? Es que ya me voy. ¿Ya? ¿Cuándo regrese? ¿Y a qué hora regresa? No soy de aquí, ¿De dónde es? de aquí de la ciudad, pero ya me voy. Ya, y por eso no entiendo. No entiendo. ¿Qué pregunta, pues? La pregunta es bien sencilla. Quiero ya me lo hubiera contestado si me hubiera dicho que sí. Escúcheme. ¿Qué es ese monumento que está aquí al costado de nosotros, amarillo? Es la Torre del Caballito. ¿Por qué caballito? No sé. sabría decirle. Listo. Gracias. Era bien fácil. Disculpe, ¿les podía hacer una preguntita? Sí, dígame. ¿Qué significa ese monumento que está acá arriba de nosotros? Pues es un caballito, se supone que es la torre del caballito. ¿Y por qué un caballito? Ay, sí, no sabría decirle, pero es una respiración del drenaje profundo. Oh, ok, claro. Esta estructura. ¿Y el caballero quizás sepa por qué es un caballito? No sabe decirle. Okay. Yo les hago una preguntita cortita. ¿Los bomberos en México son voluntarios o es su trabajo? Sí. Ah, ok, listo. Muchas gracias. Disculpe, ¿les podía hacer una preguntita? El caballero. Bien. ¿Qué cosa es este monumento que está atrás suyo? Soy totalmente honesto, no soy de acá. ¿De dónde es usted? De Chiapas. Oh, ok, listo. Gracias, la señora. También. ¿También es de Chiapas? Ok, gracias. Caballero, ¿le puedo hacer una preguntita? ¿Cuál? Dígame, ¿qué cosa es ese monumento amarillo que está acá abajo, arriba de nosotros? El caballito. ¿Por qué? ¿Por qué es un caballito? Bueno, no es caballito, así le llamó el artista que la hizo. Ya. Ah, llevo prisa. Ah, ¿así es prisa? ¿Esto es prisa? Esto es plata en el Perú, qué loco. ¿Prisa? ¿Le puedo hacer una preguntita? ¿Qué cosa es ese monumento que está aquí al lado? Ay, no sé, creo que el caballito de aquí de la Revolución, algo así. El caballito de la Revolución, mire usted. O sea, el rey de España era la Revolución. Ajá. ¿Le puedo hacer una preguntita? Dígame, ¿qué cosa es ese monumento que está acá al lado de nosotros? Según es el del caballito, le llaman. Ya, ¿y por qué? Porque está tapando de aquí el drenaje de agua sucia, es una... ¿Y por qué caballo?
Según tiene forma de caballo. Ya. Pero no sabemos por qué le han puesto, o sea, por qué es un caballo y no un, no sé, una llama. Ah, no sé. No sabría decir. Ok. Listo, muchas gracias. ¿Les puedo hacer una preguntita? Dígame, ¿por qué este monumento tiene esa forma? ¿De caballito? Sí. No sabía. ¿No sabía la señorita? Ok, gracias. Vamos a preguntarle a estos... ¿Le puedo hacer una preguntita, señorita? ¿Qué es el monumento que saca? ¿Por qué tiene esa forma? Es la Torre de Caballito, que ¿Ya? es del autor Sebastián. Ok. Y pues es un diseño que hicieron. ¿Y por qué un caballo? Un caballo, pues desconozco los motivos del autor, pero pues es una escultura muy representativa aquí De en la la ciudad. Perfecto. Y nos encanta. Listo. Ok, muchísimas gracias. Hasta luego. Caballero, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Por qué este monumento tiene esa forma? ¿Por qué tiene esa forma? Según dicen, dos caballos cruzados. Dos caballos cruzados. Oh, ¿y por qué son dos caballos cruzados? Me parece que son Caballos caballos corraleros. ¿De dónde es usted, caballero? De Chile. Ya porque le en sentí Chile- el acento chileno. Chileno, Caballos corraleros. Sí, porque allá se corre el rodeo. Eso, claro. Este es un monumento de Chile. Hubieran puesto otro color, ¿no? Yo le saqué el acento al tiro al caballero. ¿Pregunta? No. Gracias. Caballero, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Una consulta? Gracias. ¿Una consulta? Caballero, ¿le puedo hacer una consulta? Perdón, no tengo tiempo limitado para comer. Caballero, ¿le puedo hacer una consulta? Dime. Dígame, ¿qué cosa es este monumento? Caballito, Torre Caballito. ¿Por qué un caballito? Ah, desconozco. Listo, gracias. ¿Una consulta? ¿Cuál es? ¿Qué cosa es ese monumento? Es amarillo. Es el caballito. ¿Por qué? ¿Por qué un caballito? Es un drenaje que sale. Un drenaje del desagüe. ¿Y por qué escogieron a un caballo para ponerlo ahí? Pues no sé si fue el artista que lo hizo. Del artista. Listo, muchas gracias. Una preguntita. Dígame. Este monumento, ¿por qué está ahí? ¿Qué significa? No recuerdo. No recuerdo, ok. No. Listo, gracias. Una preguntita. Ese monumento que está ahí al frente amarillo, ¿qué es? Pues solo es una estructura que se llama el caballito. ¿Por qué caballito? Así le puso Le el pusieron. autor, no tiene más. No tiene. Listo, muchas gracias. ¿Le puedo hacer una preguntita? ¿Usted sabe qué es ese monumento amarillo que está ahí? Pues es una escultura moderna que hizo un artista que se llama Sebastián. Ok. Le llaman la Torre del Caballito porque antiguamente estaba un caballito de bronce. Ya. De Carlos IV, era una escultura, ¿no? Ok. Estaba ahí. Pero la trasladaron a un museo. Ya. Está, de hecho, si se va por la calle de allá, llega Ya. directo al Museo Nacional de Arte. Y en su lugar mandaron a hacer esta, que es una obra como medio abstracta. Contemporánea, así, claro, contemporánea, perfecto. sí. Por un artista que tiene otras esculturas alrededor del mundo, en todos los continentes. que son Aquí está similares. firmada, dice Ya. Sebastián. No es su nombre, es nombre artístico. Claro. Epa, muy bien. Y se supone que es parte como del respiradero del Ya. edificio. Claro. Entonces Yo le puedo preguntar a usted qué profesión tiene. Se va a reír, soy guía de turistas. Con razón. Pero está muy Por bien. eso sabía, Está muy bien. sabía cómo se Claro, perfecto. Muy bien. Ay, vamos a cerrar el video con con la información porque nadie sabía nada. Ajá. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien. Nuevamente los viajes hacen que seamos más inteligentes los seres humanos. claro que sí. Lo Una recomendamos. inversión, una Eso. inversión. Mire usted, ¿ve? Yo soy Roberto Viajero para que me busquen en YouTube. Muy bien, listo, gracias. Acá, gracias. Qué chévere, muy bien. Entonces, ya ella nos ha explicado todo perfectamente. ¿Por qué? Porque ella tiene toda la información. Es su trabajo, se dedica a ella, a eso, y muy bien. Pero el mensaje de este video es que a veces ocurre esto, que es muy común. Nosotros caminamos el día a día por las calles y no miramos alrededor, no estamos mirando. Entonces, quizás es momento, ¿no?, para detenerse un poquito en esa caminata diaria, eso que hace que tu vida que está aburrida, que tú ya no sabes qué hacer y qué sé yo, no necesariamente desesperado, pero alégrate tu camino y mira arriba y pregúntate, cuestiona, infórmate para que tú puedas vivir. La información da placer, ¿ya? Yo creo que ese es uno de los placeres, no el máximo, vamos a ser sinceros, pero es uno de los placeres que debería de ser mucho más cultivado y mucho más fomentado en el mundo. Esto fue Roberto Viajero desde la Ciudad de México. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.